La incertidumbre comercial vuelve a dispararse a medida que Donald Trump impone nuevos aranceles. Ayer sábado fue un 30% a Europa y otro 30% a México. ¿Cómo están los mercados y cómo puede impactarlos estas noticias? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 13 de julio de 2025 y en este vídeo vamos a hacer un repaso de cuál es la situación del mercado. Wall Street ha cerrado una semana ligeramente a la baja. Estamos en una quincena que ya saben que es muy estacional o muy positiva a nivel estacional, perdón, esa primera quincena de julio. Pero sí que es cierto que vamos a entrar ya en una semana de muchos datos macroeconómicos del inicio de la temporada de resultados y una semana en la que estacionalmente ha sido un periodo un poco más débil. En este vídeo tenemos muchos datos que comentar, así que no me voy a entretener más. Vamos con los puntos importantes. Vamos a empezar haciendo un repasito de lo que ha sido la última semana en Wall Street. Ligeramente a la baja, pero sí que es cierto que si alguien ha liderado las caídas ha sido el índice Dow Jones. Y si alguien ha logrado algo de liderazgo positivo en esta semana tan débil, ha sido el Nasdaq 100 y especialmente los 7 magníficos que han llegado a cerrar la semana en positivo. En cambio, las pequeñas compañías sí que es cierto que se han mostrado un poquito más débiles, sobre todo el viernes. Tuvieron una caída más considerable. Fíjense cómo en lo que va de año el S&P 500 sube un 6,43%. Ojo, denominado en dólares. Para los que invertimos desde Europa, sí que es cierto que el índice no está aún en positivo o no está tan en positivo. No recuerdo ahora si ha logrado el paso o no. Nasdaq 100 sube 8,42% y el Russell está más o menos plano en lo que va de año. Fíjense que si nos vamos a ver la semana, vemos aquí como por capitalización bursátil han sido los 7 magníficos los que con una subida del 0,55% son los que han cerrado en positivo. Fíjense que por sectores vemos como tecnología industrial siguen liderando el año, pero consumo defensivo y financiero han sido los que peor semana han tenido. Una infografía en la que se puede ver toda la situación del mercado de la semana de los amigos de Moran Capital. Dejo abajo en la descripción los enlaces a su servicio si os interesa. Dicho esto, continuamos un poco con la situación de mercado. Recuerden que estamos en plena estacionalidad positiva, como os comentaba. Julio estacionalmente trae el mejor rendimiento promedio del año, un 1,67% desde 1928. Agosto suele ser un poquito más débil y septiembre, estacionalmente desde 1928, es el peor mes del año. Y si cogemos la primera quincena de julio, es el mejor periodo estacionalmente hablando del año, con un rendimiento promedio del 2,43%. Aquí podemos verlo. Y estacionalmente se suele ver el pico en torno al 17 de julio. No quiero alarmar a nadie con este dato, pero bueno, sí que es cierto que una fase de consolidación, incluso corrección después del gran retorno que hemos visto en las últimas semanas en los mercados bursátiles, no debería de sorprender a nadie. Estacionalmente el 3 de julio es el mejor, bueno, uno de los mejores días del año, concretamente el segundo mejor día del año, justo después del 20 de octubre. Y como vemos, la segunda mitad de julio sí que es cierto que entra un poquito más en dificultades. La única conclusión que saco a nivel estacional es que lo fácil ya ha pasado, ¿no? Sobre todo lo fácil son esos primeros días de julio, donde también hay muchas vacaciones por Estados Unidos, ya que el día 4 es festivo. A partir de aquí, bueno, pues sí que es cierto que estacionalidad o no, yo lo utilizo como un factor más. Y siempre pienso, detrás de la estacionalidad hay factores y puntos importantes. ¿Qué hay detrás de la estacionalidad negativa o un poquito más negativa que viene en las próximas semanas? Pues que siempre suele coincidir todos esos datos, los datos de inflación correspondientes a junio, que estacionalmente suelen ser importantes, este año también, por ver cómo pueden impactar los aranceles. También está el vencimiento el viernes y también está el inicio de la temporada de resultados, que estacionalmente siempre cae en la misma fecha. Por lo que más allá de mirar solo la estacionalidad, creo que hay otros factores detrás que son muy importantes. Y sobre todo, el punto más claro es cómo es
la situación del mercado, cuáles son los niveles importantes. De nada nos sirve gritar aquí que va a haber una corrección si los niveles importantes se siguen aguantando. Por tanto, vamos a marcar los niveles importantes, vamos a saber los datos y eventos que tenemos por delante y si se empiezan a perder esos niveles, pues ahí sí que es cierto que podríamos empezar a pensar en un periodo un poquito más correctivo. Fíjense, esta semana parece que las acciones, en este caso del S&P 500, hicieron tope. Fíjense que los 6.300 parece un nivel bastante difícil de superar, o al menos lo está siendo en estas últimas sesiones para el S&P 500. Cuando hablo del S&P 500, generalmente suelo leer muchos informes sobre la amplitud. Quiero aclarar que si bien es estrecha, eso no significa que sea negativa. Fíjense, la siguiente imagen muestra la diferencia entre el índice S&P 500 y la mediana de las acciones del índice respecto a su máximo de 52 semanas. En otras palabras, indica cuánto se ha alejado el S&P 500 de sus máximos de 52 semanas en comparación con la mediana de las acciones que lo componen. Y aquí podemos ver que la amplitud es muy, pero que muy estrecha. O sea, hay una alta concentración de valores que están liderando, pero eso no significa que la amplitud sea negativa. De hecho, si revisamos líneas de avance-declive, en este caso podemos ver las últimas sesiones prácticamente desde mediados de abril y cómo ha habido generalmente más días en los que ha habido más valores de S&P 500 que han subido que han bajado. De hecho, si cogemos como referencia desde inicios de junio, apenas ha habido 2 días seguidos de amplitud negativa. Por tanto, si bien la amplitud es estrecha, no está siendo negativa. Siempre pongo un ejemplo cuando hablo de amplitud y es que, por ejemplo, en diciembre vimos como durante la primera quincena de diciembre se registraron 10-12 días de amplitud negativa, es decir, había más valores del S&P 500 que caían de los que subían y el índice seguía yendo al alza. Ahí sí que se estaba observando una amplitud negativa. Ahí sí que había más valores que caían de los que subían y aún así el índice lo hacía bien porque tenía también, como ahora, una alta concentración, pero ahí no acompañaba a nadie. Ahora sí que es cierto que estamos viendo que acompañan. De hecho, hemos visto un cierre de cortos masivo en las pequeñas compañías. Por tanto, la amplitud de momento, si bien es estrecha, no está siendo negativa. Este sí que es cierto que junto a los niveles es un factor importante a considerar en las próximas semanas. Fíjense cómo esta semana ya ha habido 2 días no consecutivos, pero sí el lunes y el viernes de amplitud negativa en el S&P 500. Vamos a vigilarlo. Si vienen más días, esto también puede ser una señal de cierta debilidad. Y esta semana, por ejemplo, el equiponderado, sin irnos más lejos, que si bien no es un índice para seguir la amplitud, pero de forma indirecta lo es, ¿no? Porque son todos los valores de S&P 500 sin ponderaciones, es decir, pesando todo lo mismo, ha marcado nuevos máximos históricos. Lo hizo el jueves, ahí es cuando alcanzó esos máximos históricos y no los había alcanzado en todo el año 2025. Esta semana, eso sí, ha sido liderada por los 7 magníficos, mientras que el resto caían. Un 0,89% han perdido el resto de 493 valores y un 1% ha subido los 7 magníficos dentro del S&P 500. Por tanto, sí que es cierto que una amplitud muy, muy, muy estrecha, pero no negativa, al menos es lo que estamos registrando hasta ahora. Por el lado de las pequeñas compañías, el cierre de cortos ha continuado siendo un claro impulsor. Fíjense que las acciones más vendidas en cortos subieron por 7ª semana consecutiva, alcanzando su cierre de cortos más alto desde agosto de 2022. Aunque atención, que esto ya lo comentaba el jueves, ahora mismo fíjense que la posición corta en el Russell 2000 es la menor en 4 años, es decir, parece que ya ha sucedido todo ese cierre de cortos que estaba impulsando tanto al índice de pequeñas compañías. De momento sí que es cierto que el Russell 2000, si bien está muy lejos de sus máximos históricos, ha recuperado la media de 200. Ese va a ser a partir de ahora el principal soporte. En caso de que haya algunas correcciones, ese sería el principal soporte que no podría perder. Al final, tengan en cuenta que las pequeñas compañías desde 2009 y con mayor intensidad después de 2020 no se han visto muy beneficiadas. El capital ha fluido cada vez más hacia las grandes tecnológicas, dominantes por su balance, mientras que han abandonado a las pequeñas compañías. Tener en cuenta que el Russell 2000 está compuesto por empresas altamente sensibles a las condiciones crediticias, al coste laboral y al riesgo regulatorio.
muchas no son rentables o arrastran grandes cargas de deuda. Por eso, cuando los tipos reales se mantienen elevados, como ahora, como en esta situación, si bien puede que esté descontando bajadas de tipos, los tipos reales son bastante elevados. El mercado laboral está ajustado y la inflación sigue siendo persistente. Estas empresas se desangran, mientras que los monopolios tecnológicos con alcance global y apalancamiento de inteligencia artificial acaparan toda la atención. Evidentemente, de ahí que los 7 magníficos hayan sido los grandes ganadores de este ciclo de subidas o de tipos elevados. Más cosillas, si nos vamos a hablar por el lado de los aranceles, hay nuevas noticias. Los derivados del fin de semana se deslizan ligeramente a la baja, pero no quiero tomarlos mucho de referencia, ya tomaremos de referencia cuando abran los futuros. Sin embargo, fíjense, porque la incertidumbre comercial está empezando a repuntar ampliamente. Si bien no está alcanzando esos niveles que marcó en abril, sí que es cierto que en las últimas sesiones repunta por los nuevos aranceles que ha impuesto Donald Trump. Aquí tienen las tablitas y en algunos países, por ejemplo, un país que sí que es cierto que está ahora mismo en conflicto y que Brasil ha dicho que pondrá aranceles recíprocos del mismo nivel a Estados Unidos, fíjense que los aranceles han pasado del 10 al 50%, el 10 lo que se anunció el 2 de abril y 50% lo que se anunció el 1 de agosto. Los aranceles en términos generales, más allá de los acuerdos que se han podido lograr, por ejemplo, con Vietnam o Reino Unido, que son los únicos acuerdos, los aranceles van en la línea de aquel 2 de abril o incluso superiores. Sí que es cierto que con Vietnam se ha logrado reducir del 46% el 2 de abril al 20% ahora que entrará en vigor el 1 de agosto, pero se ha puesto un arancel para productos de terceros que pasen a través de Vietnam del 40%. Hay muchos países, como por ejemplo Camboya, que también tienen estos aranceles tan elevados para evitar este paso de productos de terceros países. Por tanto, la situación de los aranceles, ojito, porque lo que va a entrar en vigor el 1 de agosto es muy similar o incluso peor a lo que entró en vigor el 2 de abril si contamos también tema Canadá, que hay algunos productos hasta el 35%, tema México, 30%, y tema Unión Europea, que sube al 30%. Lo que se impuso el día 2 de abril era del 20%. Sí que es cierto que luego ha habido una escalada hasta el 50%, pero lo del 2 de abril era el 20%. Son aranceles muy, muy elevados que pueden provocar grandes consecuencias a nivel económico. Evidentemente todavía no han entrado en vigor. Los inversores apuestan que no entrará en vigor con ese taco trade, es decir, comprar la amenaza de Donald Trump. Pero cuidadito porque a ver si terminan entrando en vigor, ahí yo creo que podrían asustar un poquito a los inversores. Pero bueno, aún queda mucho hasta el 1 de agosto, vamos a repasar lo que tenemos en este momento. Fíjense, a México primero. A pesar de nuestra sólida relación, como recordarán, Estados Unidos impuso aranceles a México para abordar la crisis del fentanilo en nuestro país, causada en parte por la incapacidad de México para impedir que los cárteles, compuestos por las personas más despreciables que jamás hayan pisado la tierra, inunden nuestro país con cargas con estas drogas. México me ha ayudado a asegurar la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. Aún no ha detenido los cárteles que intentan convertir a toda Norteamérica en un campo de juego para el narcotráfico. Por tanto, se aplicará un arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas a menos que tomen medidas. Se concederán exenciones arancelarias a las empresas que construyan o fabriquen en Estados Unidos. Si México aumenta los aranceles de represalia, Estados Unidos los igualará además del 30%. Ajustar aranceles si México enfrenta con éxito a los cárteles y detiene el tráfico del fentanilo. Y con respecto a la Unión Europea, se ha impuesto un arancel del 30% a todos los productos de la Unión Europea a partir del 1 de agosto, a menos que se aborden los desequilibrios comerciales que tanto ha criticado Trump. Fíjense, dice, la Unión Europea, a pesar de tener uno de los mayores déficits comerciales con ustedes, ha decidido avanzar, pero solo con un comercio más equilibrado y justo. El mercado estadounidense es abierto y justo, pero las prácticas de la Unión Europea han creado un déficit comercial insostenible. El arancel del 30% se aplica por separado de cualquier arancel sectorial y será más elevado para las mercancías transbordadas para evitarlo. Nos aplicarán aranceles si las empresas de la Unión Europea fabrican dentro de Estados Unidos. La Unión Europea debe permitir el acceso pleno al mercado estadounidense o enfrentarse a aranceles más altos. Los aranceles de represalia a la Unión Europea se responderán con graves adicionales. Advirtió que este déficit comercial con la Unión Europea es una gran amenaza para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad.
nacional. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión de la Unión Europea, dijo que extenderá la suspensión de contramedidas comerciales hasta el 1 de agosto para permitir más negociaciones después de que Trump amenazará con este nuevo 30%. Veremos a ver cómo queda la cosa. Quedan todavía medio mes por delante, pero yo solo advierto que los aranceles que están impuestos y que teóricamente van a entrar el 1 de agosto son casi peores que los que entraron en vigor el día 2 de abril y ahí tenemos las consecuencias. ¿Qué pasa? Que los inversores confían en ese taco trade. Los inversores confían en que Trump se echará atrás. Más cosillas, vamos a ver niveles importantes del mercado. Evidentemente hay mucho ruido, pero sí que es cierto que tenemos niveles a vigilar. Tenemos volatilidad también que va a generar mucho movimiento en las próximas sesiones y que será importante. Fíjense, el S&P 500 cerró el viernes en los 6.259 puntos, una ligera caída del 0,27% que puso a prueba el soporte del Volatility Trigger, un nivel de opciones bastante importante que estaba en los 6.250. El mercado está mostrando signos de tensión en estos niveles y la liquidez sigue siendo escasa. Y ojito de cara a final de mes que la liquidez se va a desplomar aún más. Cuando la volatilidad pasa rápidamente de la apatía al nerviosismo, sí que es cierto que suele haber un poquito de alerta. La gama implícita de los dealers ha disminuido o lo hará pronto, en parte debido al vencimiento del viernes. Por tanto, se espera una semana que deje al mercado más predispuesto a tener movimientos. Como dice mi buen amigo JJ Montoya aquí, esto podría dar paso a un nuevo tramo alcista si los flujos son favorables o bien una corrección si las noticias se tornan negativas. En ambos escenarios se espera que la volatilidad aumente y que el mercado esté más dispuesto a reaccionar. Recuerde que la estacionalidad del VIX, del índice de volatilidad esperada del S&P 500, está a punto de cambiar y va a ir al alza o se espera que pueda ir al alza de cara a finales de mes. Ya saben que es estacionalidad, pero sí que es cierto que detrás de la estacionalidad son esos eventos que suelen ocurrir de cara a este final de mes. De cara a este final de mes hay muchos eventos y datos macroeconómicos, llegada de resultados que generan más volatilidad y también la liquidez se desploma debido a que agosto es un periodo más vacacional. Los fondos ligados a control de volatilidad, que han sido claros impulsores durante toda esta primera quincena de julio, están preparados para reducir su impacto, ya que ya han llevado a cabo grandes compras. ¿Cuáles son los niveles más importantes? Pues fíjense, por arriba, resistencia a los 6.300, que vemos que está costando superar. Por abajo, ojito a los 6.250. Es el primer soporte. Si se pierde, sí que es cierto que no entraríamos en niveles de riesgo ni nada, porque es fácil perderlo con un movimiento muy ligero. De hecho, el viernes se perdió de forma momentánea, pero sí que es cierto que sería el primer nivel clave. Y luego ya si perdemos el nivel 6.180, es decir, si perdemos los 6.200 puntos, sí que es cierto que la cosa se pone un poquito más débil. Y si viene ligado a un movimiento muy rápido, pues sí que es cierto que podríamos irnos muy abajo. Fíjense que el put wall, es decir, que el soporte principal se encuentra a los 5.700 puntos, es decir, estamos muy, muy lejos de esos niveles. De momento, vamos a ver cómo avanza la semana. Tenemos muchos datos, muchos eventos y estos son los niveles clave que hay que tener en cuenta. Imagen, infografía y datos, cortesía del buen amigo JJ Montoya. Os dejo abajo en la descripción un enlace a su newsletter que manda todos los fines de semana y que es una lectura obligatoria. Vamos a continuar repasando puntos importantes. En un primer lugar, en cuanto a la renta fija. He hablado mucho durante esta semana sobre ello. Los rendimientos a largo plazo a nivel global y en Estados Unidos también se están disparando. Si bien no están alcanzando niveles realmente restrictivos, es algo preocupante. Es un punto donde tenemos que poner el foco. Fíjense que los rendimientos se han disparado durante esta semana en Japón. En pantalla tiene el rendimiento japonés a 30 años después de una mala subasta a 5 años. Las subastas de bonos en Japón están siendo todas un desastre debido a que el Banco de Japón ya no está comprando, ya no está acudiendo a comprar esos bonos y debido también a que sobre todo en las subastas a largo plazo las aseguradoras ya no pueden comprar. Por tanto, nadie está comprando, las subastas son penosas en Japón y esto está haciendo que los rendimientos japoneses
a largo plazo sobre todo se disparen. ¿Cuál es la solución que ha propuesto el Ministerio de Finanzas japonés? Emitir más deuda a corto plazo que a largo plazo. Esto al final es un parche, es una solución que si bien a futuro no soluciona nada, en el corto plazo puede aliviar tensiones, aunque como pueden observar los rendimientos van al alza. También los rendimientos están repuntando en la zona euro, en Alemania especialmente después de que en febrero se aprobara este plan de estímulo fiscal masivo que provoca mayor déficit significa mayor emisión de deuda. Ya saben que si hay más oferta de deuda y no hay algo que haga llamar la demanda de una forma fuerte, pues lo que va a hacer es desplomar el precio, alzar el rendimiento. Sí que es cierto que con todo lo que ocurrió en abril en Estados Unidos hubo demanda sólida de deuda europea, pero ahora sí que es cierto que volvemos a repuntar, ojito con los rendimientos. También la Unión Europea trata de hacer un gran esfuerzo, la mayoría de países, por acordarse o pagar ese 5% en defensa a la OTAN, que ha obligado Estados Unidos, lo ha firmado y sí que es cierto que a ver cómo lo paga. Muchos países quizás tengan que emitir mayor deuda para esto. En general, los rendimientos europeos también al alza y los rendimientos americanos también. Fíjense que el rendimiento americano a 10 años ha repuntado en este momento ya 23 puntos básicos durante el mes de julio. Ya saben que cuando repuntan 60 puntos básicos en cosa de un mes es muy pero que muy restrictivo para la renta variable. Estamos lejos aún de esos niveles, pero 4,41 ya nos vamos acercando a niveles restrictivos. Recuerden que los déficits mundiales nunca habían sido tan elevados en un periodo sin crisis. Es una tendencia a la que vamos y vamos a ver cómo se termina solucionando, sobre todo a corto plazo. De momento, los datos del viernes del mes de junio del Tesoro fueron positivos para la caída de los rendimientos, aunque sí que es cierto que van al alza. También todo el tema aranceles creo que será clave en las próximas semanas. Haré más comentarios sobre los rendimientos y sobre los bonos a futuro en función de su evolución. Creo que nos darán mucho movimiento en las próximas sesiones. Más cosillas, hablando del dólar, he hablado mucho en la última semana del dólar, ha repuntado considerablemente en esta última semana, ha registrado su mejor semana desde febrero, aunque sí que es cierto que sigue ampliamente en mínimos de los últimos 3 años, como podemos ver, y muy lejos de medias importantes. La media más importante, desde mi punto de vista, que actúa como tendencia, es la media simple de 50 sesiones. Romper ese nivel sí que es cierto que podría ser un poco la señal de cambio de tendencia. Aunque sí que es cierto que a nivel técnico estamos viendo una divergencia alcista en el índice de fuerza relativa. La comprensión de la acción del precio dentro de una cuña descendente clara y la formación de una base de varios meses justo por debajo del nivel 98 sugieren que puede haber un cambio estructural. A mí me gustaría ver sobre todo esa ruptura de medias, pero sí que es cierto que a nivel técnico muchos analistas están hablando ya sobre ello. Y a nivel macro también hay un factor que puede impulsar al dólar, que es la aprobación de la ley fiscal que se llevó a cabo en la última semana, ya que incluye un aumento de 5 billones de dólares en el techo de deuda. Esto significa que el gobierno inundará el mercado con nueva deuda para rellenar la cuenta general del Tesoro en las próximas semanas. Esto supone una fuga de liquidez, ya que el dinero saldrá a los mercados y entrará en la cuenta general del Tesoro depositada en la Reserva Federal. Esto es salida de liquidez y esto pues también podría ser alcista para el dólar estadounidense por una simple razón, porque la cantidad de dólares en circulación se va a reducir. Por tanto, sí que es cierto que puede ser un factor positivo a corto plazo para el dólar. Sin duda, creo que lo más positivo que puede ocurrir al dólar es certeza por el lado de los aranceles. Creo que ese es el punto más importante y no estamos teniéndola. Pero bueno, vamos a ver si hay un cambio de tendencia. El oro subió el viernes por tercer día consecutivo y por segunda semana seguida. Parece que está haciendo soporte en la media de 50 sesiones y que apunta de nuevo al alza. Bitcoin ha sido la semana en la que ha marcado nuevos máximos históricos y os dejo en el vídeo de ayer mi principal tesis sobre Bitcoin y por qué creo que su tendencia al alza solo acaba de comenzar. Más cosillas, el petróleo subió el viernes y también lo hizo durante la semana debido a que los operadores se centran en la importante declaración de Trump sobre Rusia ante la preocupación de que el ya previsto exceso de oferta para el segundo semestre pueda aumentar más. El West Texas de momento sigue rondando la media de 200 sesiones, de momento por debajo de ella, pero sí que es cierto que en la semana aproximándose a esos $68. Más cosillas del día de hoy, Europa
Durante la semana, evidentemente, se vino un poco abajo de cara al final, sobre todo el viernes, por los aranceles de Trump a Canadá, porque todavía no se conocían los aranceles que había impuesto a la Unión Europea, ya que lo anunció el sábado. Fíjense que durante la semana el índice tuvo un movimiento al alza en las primeras 4 sesiones y luego se vino abajo. Cierra la semana al alza, pero sí que es cierto que con un tono algo débil el viernes debido también a ese miedo por la imposición de aranceles de Estados Unidos, ya que dijo que la carta la iba a enviar el viernes, no la envió a mercado abierto, por tanto los inversores temían que lo iba a hacer a mercado cerrado y ya descontaron algo de ello. Evidentemente, este arancel del 30% no es algo que se esperaba. La mayoría de analistas hablaban de un 10-20%. Veremos a ver, la Comisión Europea ya decidió que no llevará a cabo contramedidas y que tratará de negociar de cara al 1 de agosto. Veremos a ver mañana la reacción. La primera reacción debería de ser a la baja. Veremos luego, conforme vaya habiendo comentarios y de si se puede llegar a un acuerdo antes de ese 1 de agosto o no. Probablemente reacciona a la baja y a partir de ahí irá fluctuando en cuanto al sentimiento del mercado de si se llegará a un acuerdo o no. El DAX alemán, que estaba en máximos históricos, y el resto de índices también tuvieron algo de corrección y también, punto importante, ese alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En Asia, bueno, pues en Asia el punto más importante o de mayor conflicto yo le vería en Japón y con él se alza los rendimientos. Y en cuanto a índices, sí que es cierto que no ha sido una semana de mucho brillo en general. El Nikkei japonés, que estaba disparado, pues sí que es cierto que está consolidando un poquito. El Hansen, que se disparó el viernes, pues esta semana tenemos datos importantes por aquí, por tanto, sin mucho brillo. India, que también un poco con ese acuerdo, veremos a ver qué pasa. De momento corrige parte de ese alza, parte de esa ruptura al alza de la base. Por tanto, no hemos avanzado mucho en las últimas semanas, ¿no? Sí que hubo intento, pero con este movimiento a la baja de la última semana nos quedamos un poquito igual. Dicho esto, punto importante es todo lo que tenemos que esperar para la semana. Fíjense como un poco la estructura de volatilidad, si bien aquí está en zoom, parece que puede aumentar la ansiedad de los inversores de cara a los próximos datos. En realidad no es tanto, aquí podemos verlo, no es un movimiento tan agudo, pero bueno, aquí está en zoom y me gusta porque nos indica en qué momento tenemos cada dato. Fíjense, para Asia tenemos lunes balanza comercial de China, martes todos los datos económicos, PIB interanual del segundo trimestre, producción industrial, ventas minoristas, jueves balanza comercial japonesa y la inflación al consumo también en Japón. En la eurozona tenemos datos de sentimiento económico para el martes y el dato final de inflación el miércoles. Reino Unido, miércoles también datos de inflación al consumo y en Estados Unidos tenemos el martes datos de inflación al consumo, también datos manufactureros de Nueva York, miércoles datos de inflación al productor, importantísimos estos datos de inflación para ver si hay impacto o no por el tema de los aranceles. El mismo miércoles también producción industrial, ventas minoristas para el jueves, también datos de paro semanal el jueves y permisos de construcción y datos finales de la Universidad de Michigan para el viernes. No contentos con esto, es semana de resultados empresariales. El martes empiezan presentando los principales bancos, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, y demás. El foco, sin duda, para esta temporada de resultados estará en las previsiones de ingresos por intereses netos de los bancos y la actividad en mercados de capitales y también los planes de retorno de capital. Un punto importante es que todos los bancos estadounidenses han superado las pruebas de estrés. Esto los habilita para llevar a cabo recompras de acciones, que ya saben que es el principal motor alcista de los mercados. Para esta temporada de resultados se espera un crecimiento estimado general del S&P 500 del 4% interanual. Esto es muy por debajo del 12% que se logró en el último trimestre, aunque hay que tener en cuenta que en el último trimestre se pronosticaba un 7%, expectativas bajas, mucho más fácil de superar. Eso sí, se prevé cierta contracción de los márgenes, en parte por los aranceles. Actualmente se cree que los consumidores absorberán el 70% del coste directo de los aranceles, pero si las empresas asumen una parte mayor, esto puede representar cierto riesgo. Y de momento se está viendo cómo son las empresas las que están absorbiendo ese impacto por los aranceles. El consenso espera un crecimiento marginal de los márgenes en el segundo trimestre, una expansión de solo 13 puntos básicos frente a 109 del primer trimestre.
En cuanto a más cosillas de los resultados empresariales, hay muchos más datos que ya iremos comentando conforme se vaya acercando. ¿Por qué? Porque el grueso de los resultados empresariales no es esta semana, sino que a casi el 70% de los resultados empresariales presentará en la próxima semana y a inicios de agosto. Fíjense cómo esa semana que inicia agosto presenta el 37% del S&P 500. Por tanto, ahí será cuando haya más movimiento. Pero esta semana ya empiezan los resultados empresariales. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.